La lluvia cayó con fuerza esa noche en Redemption Creek, y a Marcus Webb no le importaba el barro en sus botas ni la sangre en sus manos. 20 años cazando hombres a lo largo de la frontera le habían enseñado una cosa: la justicia no lleva una placa, y la misericordia es un lujo que solo los vivos pueden permitirse. Pero este trabajo era diferente. Cuando entró cabalgando en ese pueblo polvoriento y la vio, una mujer con ojos huecos y moretones que contaban historias que ningún ser humano debería tener que vivir, algo dentro de él se rompió. Su nombre era Sarah. Había escapado de una banda de cuatreros que usaban a las mujeres como moneda, intercambiándolas entre puestos como ganado en una subasta. La ley les había dado la espalda. Los sheriffs les habían dado la espalda. Todos les habían dado la espalda. Marcus Webb no. El líder de la banda era un hombre llamado Crow, un demonio de ojos pálidos con manos que habían destruido más de 100 almas. Se movía entre territorios como humo, siempre un paso por delante de la justicia, siempre protegido por el miedo y la corrupción. Pero Marcus había rastreado a peores. Había matado a peores. Había sobrevivido a peores. Lo que Crow no sabía era que Marcus ya había encontrado a 2 de sus hombres. Lo que Crow no sabía era que Marcus iba por él con una lista de nombres y una conciencia que finalmente se había quedado sin paciencia. El código era simple: si lastimas a los inocentes, pagas con sangre. Y Marcus Webb era el cobrador de deudas. Había rastreado a la banda hasta un viejo asentamiento minero a 3 días al norte de la frontera, donde las rocas proyectaban sombras largas y el único sonido era el viento cargando amenazas. Mientras ataba su caballo a un poste deteriorado fuera del salón, algo llamó su atención. Un cartel de Se Busca, descolorido y enrollado en los bordes. Tenía su propio rostro en él. Pero no fue eso lo que hizo que su mano se congelara en la pistola. Fue la suma escrita debajo: muerto o vivo, 5,000 pesos. Antes de descubrir qué pasa después, suscríbete, deja tu like y dinos en los comentarios desde qué país estás escuchando. Ahora bien, ajusta tu sombrero, llena tu vaso y quédate hasta el final, porque lo que viene te va a sorprender. El año era 1878, y la frontera había olvidado lo que significaba la misericordia. Marcus Webb empujó las puertas del salón y el aire se volvió espeso con el silencio. Pistoleros y vagabundos giraron la cabeza lo suficiente para evaluarlo. Un hombre alto con mechones grises en la barba, ojos que habían visto demasiada muerte para temerla. Su abrigo era de cuero y polvo. Sus pistolas colgaban bajas y listas, y su reputación lo precedía como un fantasma. Crow estaba sentado en la esquina trasera, con cartas esparcidas frente a él, un vaso de whisky sostenido flojamente en una mano llena de cicatrices. Era más joven de lo que Marcus esperaba, tal vez 40 años, pero sus ojos tenían el vacío de alguien que había cambiado su alma por violencia hace mucho tiempo. A su alrededor se sentaban 4 hombres, todos armados, todos peligrosos, todos prescindibles. Marcus Webb, dijo Crow, sin levantar la vista de sus cartas. Su voz era suave, casi divertida. Escuché que estabas muerto. Escuché que los apaches te atraparon. Escuché que te pudrías en algún cañón. Los rumores viajan lento por aquí, dijo Marcus, caminando hacia la mesa. El cantinero se alejó sabiamente, y cada hombre en la habitación de repente se interesó mucho en sus bebidas. Estoy aquí por la mujer. Sarah Mackenzie. Crow finalmente levantó la vista. Su sonrisa era delgada y cruel. La sonrisa de un hombre que nunca había conocido las consecuencias. La pelirroja. Hace mucho que se fue. Webb se escapó hace 3 meses. Pequeña ingrata. La alimentamos, la vestimos, le dimos un propósito. Ahora es problema de alguien más. La mano de Marcus fue más rápida que el pensamiento. Su pistola salió de la funda, y antes de que Crow pudiera parpadear, el cañón estaba presionado contra su sien. Los 4 hombres alrededor de la mesa se congelaron. Todo el salón contuvo la respiración. «¿Me vas a decir?», susurró Marcus. «Exactamente a dónde fue, cada detalle, cada nombre de cada hombre que la tocó. Y vas a rezar para que te crea, porque si descubro que mientes». Accionó el martillo.
El clic resonó en el salón como un clavo de muerte. El rostro de Crow palideció, pero su sonrisa nunca flaqueó. Eso era lo que lo hacía peligroso. El tipo de hombre que no se quebraba, que no suplicaba, que entendía que la muerte era solo otra transacción. Mátame y nunca la encontrarás, dijo con calma. Pero ya lo sabes. Por eso viniste aquí haciendo preguntas en lugar de solo poner una bala en mi cráneo. Marcus retiró la pistola ligeramente, pero la mantuvo apuntando. El bastardo tenía razón. Necesitaba información. Necesitaba nombres. Necesitaba saber a dónde había ido Sarah y si estaba a salvo o si la habían pasado como ganado a otra operación. El pensamiento le apretó la mandíbula. Empieza a hablar, dijo Marcus. Los hombres de Crow permanecieron inmóviles, con las manos visibles sobre la mesa. Eran profesionales. Sabían que en el momento en que cualquiera de ellos alcanzara una pistola, su jefe estaría muerto, y ellos también. Esa era la aritmética de los tiroteos. Nadie salía limpio. Sarah fue al este hacia Fort Sumner. Hay un hombre allí, Jeremiah Cross, que dirige un tipo de operación diferente. Más limpia, cree él. La tomó de nuestras manos a cambio de 20 cabezas de ganado robado y paso seguro por su territorio. Probablemente aún esté viva, si eso te importa. Cross no le gusta la mercancía dañada. Las prefiere frescas, intactas. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Me vas a matar de todos modos, ¿verdad? Ya lo has decidido. Esto nunca fue sobre información. Marcus estudió al demonio de ojos pálidos frente a él. Cross se equivocaba en una cosa. Esto no era sobre rabia o venganza. Ya no. Era sobre algo más antiguo. Algo que Marcus había aprendido cuando era joven y el mundo aún tenía color. Era sobre equilibrio. Las balanzas se habían inclinado demasiado hacia la oscuridad. Alguien tenía que ser el contrapeso. No, dijo Marcus en voz baja, bajando la pistola. No te voy a matar, pero vas a cabalgar fuera de aquí ahora mismo, y nunca vas a lastimar a otra mujer. Vas a desaparecer en el agujero del que saliste, y vas a rezar para que nunca te encuentre de nuevo. La expresión de Crow cambió. Confusión, luego algo más oscuro. Porque si lo hago, continuó Marcus, no será rápido. El camino a Fort Sumner era largo e implacable. Marcus cabalgó a través de noches desérticas donde las estrellas parecían lo suficientemente cerca para tocarlas, donde el silencio era tan completo que sentía como si el mundo hubiera terminado. Había dejado a Crow vivo, no por misericordia, sino porque un hombre como ese esparciría la palabra, y la palabra viajaría a través del submundo de la esclavitud y la explotación. Advertiría a los demás. Les haría saber que Marcus Webb venía. Les haría saber que el cobrador de deudas nunca se detenía. Llegó a Fort Sumner un jueves cuando el sol colgaba bajo como un ojo quemado. El pueblo era más grande de lo que esperaba, más organizado, salones con nombres reales, edificios que no se estaban cayendo a pedazos, señales de comercio y estructura. Eso lo hacía peor. Este no era un país salvaje donde el poder hacía el derecho. Este era un lugar donde el mal vestía un traje de negocios y estrechaba manos con la ley. Marcus ató su caballo fuera de un mercantil y caminó lentamente por las calles, midiendo. Una mujer en un vestido desgastado pasó apresuradamente junto a él, con los ojos bajos. Otra mujer se sentó en un banco, con los hombros hundidos, mirando a la nada. Había visto lo suficiente para saber que la podredumbre iba profunda aquí. La información vino de un cantinero por 30 pesos y una promesa. Jeremiah Cross operaba desde una vieja misión española a 2 millas al norte del pueblo, detrás de una cresta de rocas rojas. Mantenía un personal de unos 20 hombres, todos bien armados, todos leales a quien les pagara mejor. Cross en sí era educado, articulado y absolutamente sin conciencia. Vendía a sus víctimas a hombres ricos en San Francisco y Denver, cobrando precios premium por la mercancía de calidad. Cross nunca se ensuciaba las manos. Contrataba gerentes para eso. Eso lo hacía más difícil de matar legalmente. Pero no importaba.
Marcus había dejado de creer en lo legal hace mucho tiempo. Mientras el sol se hundía por debajo del horizonte, Marcus revisó sus armas. 2 Colt Peacemakers, un Winchester y un cuchillo que había probado demasiada sangre. Nunca había luchado en una guerra que quisiera pelear, pero siempre había luchado en las que tenía que hacerlo. Esta, sin embargo, esta se sentía diferente. Esta se sentía necesaria. Cabalgó al norte mientras caía la oscuridad y el desierto se convertía en una conspiración de sombras. La vieja misión española se elevaba del desierto como una oración que nadie respondía. Sus paredes de adobe brillaban tenuemente a la luz de la luna y las luces de linterna se derramaban de ventanas y puertas. Marcus podía oír música, un piano, alguien cantando, mezclándose con el sonido de risas de hombres, y algo debajo de todo eso. El sonido de jaulas. Desmontó a 200 yardas y se acercó a pie, con sus botas silenciosas contra la tierra dura. El perímetro no estaba tan bien vigilado como esperaba. 3 hombres con rifles estaban en la entrada principal, pero estaban posicionados para mantener a la gente dentro, no fuera. Las cercas eran altas, reforzadas, y había barrotes en las ventanas inferiores de la misión. Una prisión con el rostro de un santuario. Marcus encontró una entrada lateral, una puerta pequeña, probablemente usada por sirvientes o sacerdotes en una vida anterior. La probó, cerrada. Probó la ventana junto a ella. El barrote se soltó con esfuerzo. Había sido corroído por décadas y negligencia. Dentro podía ver un pasillo, vacío y oscuro. Se movió a través de él como humo, con los sentidos agudos. Voces flotaban desde adelante y el olor de gente demasiado junta en un espacio pequeño. Encontró una escalera que bajaba. Por supuesto, las mantenían en el sótano, y descendió con cuidado. Las celdas eran crudas pero efectivas. Barras de hierro separando habitaciones pequeñas y en cada habitación una mujer. Algunas dormían, otras miraban las paredes con la mirada de 1000 años de los rotos. Contó 8 antes de verla. Un destello de cabello rojo en la cuarta celda, acostada en un catre, vuelta hacia la pared. Sarah, susurró. Ella no se movió. No podía decir si estaba durmiendo o si simplemente había renunciado al mundo. Alcanzó la puerta de la celda, y fue entonces cuando lo oyó. El clic de un martillo detrás de él y una voz calmada que pertenecía a alguien educado y absolutamente seguro de su superioridad. Señor Webb, supongo. Me preguntaba cuándo llegarías. Marcus se volvió lentamente. En la oscuridad, podía ver el contorno de un hombre, alto, bien vestido, con una pistola sostenida firmemente en su mano. Este era Jeremiah Cross, y sonreía como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Jeremiah Cross dio un paso adelante, su pistola nunca vaciló. Tenía tal vez 50 años, con cabello plateado y ojos inteligentes que habían calculado 10 movimientos adelante antes de que Marcus siquiera pensara en moverse. A su alrededor, guardias emergieron de las sombras, al menos 6, todos armados, todos cubriendo ángulos diferentes. Me has causado considerables problemas, dijo Cross conversacionalmente. Crow era poco confiable de todos modos, así que casi estoy agradecido. Pero esto es de mala forma, señor Webb. Irrumpir en la propiedad de un hombre, amenazar su modelo de negocio. Tenemos códigos en esta profesión. Límites. No opero bajo tus códigos, dijo Marcus en voz baja. Y esto no es un negocio. Es el infierno. Cross se rió. Fue una risa genuina. Cálida y humana y de alguna manera más aterradora que cualquier amenaza. Infierno, señor Webb. El infierno es subjetivo. Estas mujeres venían de la nada. Eran huérfanas, prostitutas, criaturas desesperadas sin futuro. Les di refugio, comida, propósito. Algunas de ellas están agradecidas. Algunas se han vuelto bastante exitosas con mis clientes. Soy un empresario, no un monstruo. Eres exactamente un monstruo. Solo uno que lee libros y cuida sus modales. La pistola en la mano de Cross se movió casi imperceptiblemente, pero Marcus lo notó.
Este hombre era peligroso en formas que no tenían nada que ver con disparar. Era peligroso porque creía en su propia retórica, porque había racionalizado su mal en algo que se sentía como virtud. Podría matarte ahora mismo, dijo Cross. Mis hombres se desharían de tu cuerpo, y te convertirías en otra leyenda del desierto, otro cazarrecompensas que mordió más de lo que podía masticar. Pero tengo curiosidad. Verás, he estudiado tu carrera extensamente. 43 muertes confirmadas, buscado en 5 territorios, pasó tiempo en la prisión de Yuma, y a través de todo eso, has mantenido esta pintoresca noción de que la justicia es personal, de que un hombre puede hacer la diferencia. Hizo una pausa, estudiando a Marcus como un espécimen. ¿Realmente lo crees, verdad? Has matado a todos esos hombres pensando que estabas equilibrando balanzas que dejaron de existir hace décadas. La mano de Marcus estaba a una pulgada de su pistola, pero la mantuvo quieta. Estaba superado en número, y Cross lo sabía. Pero había algo en la forma en que el hombre hablaba, la precisión cuidadosa, la certeza educativa que sugería que quería esta conversación más de lo que quería este tiroteo. Déjala ir, dijo Marcus simplemente. Sarah Mackenzie, déjala caminar y me iré. Nunca me verás de nuevo. La sonrisa de Cross se amplió. Oh, señor Webb, malentiendes la situación por completo. Ella no es una mercancía para negociar, dijo Cross, gesticulando a uno de sus guardias. Tráiganla arriba. En minutos, 2 hombres arrastraron a Sarah por las escaleras del sótano. Lucía peor de lo que Marcus esperaba, más delgada, más vieja, rota en formas que no tenían nada que ver con la edad. Sus ojos estaban huecos. Sus movimientos mecánicos. Cuando vio a Marcus, hubo un destello de algo. Reconocimiento quizás, o miedo de que otro depredador hubiera venido a llevarla más profundo en la oscuridad. Esto es por lo que estás luchando, observó Cross. Una mujer tan dañada que apenas registra emociones humanas ya. Mírala, señor Webb. Realmente, mírala. ¿Está mejor muerta? ¿Sería eso misericordia? Ella merece vivir, dijo Marcus. Merece una oportunidad de volver a ser ella misma. ¿Y qué te califica para tomar esa decisión?, preguntó Cross. ¿Qué te hace pensar que eres mejor que yo? Yo ofrezco estructura, propósito, seguridad. Tú ofreces caos y violencia. Yo cazo hombres, los mato, tomo pago y sigo adelante. Yo cazo mujeres, las administro, y están más seguras aquí de lo que estarían solas en la frontera. Gesticuló a los guardias. Llévenla de vuelta abajo. Sarah no resistió. Simplemente descendió, su cuerpo fantasma moviéndose como una marioneta. Marcus sintió que algo se fracturaba dentro de él. Me voy con ella. No, dijo Cross agradablemente. No lo harás. Vas a hacer algo mucho más interesante. Vas a elegir. Los guardias se movieron y Marcus de repente entendió la trampa. No lo estaban rodeando. Estaban despejando un camino hacia la puerta. Y 3 de ellos sostenían rifles apuntando no a él, sino a las otras celdas, a las otras mujeres. Mátame a mí y a mis hombres. Mata a todos allá abajo. 57 mujeres, señor Webb. Cada una de ellas. Pero si me dejas vivir, si sales por esa puerta y cabalgas lejos, cada persona en este sótano vivirá. Incluso las moveré. Nuevas identidades, nuevas vidas, lejos de aquí. No libres, pero vivas. Era una trampa perfecta, una elección sin respuesta correcta. Estás mintiendo, dijo Marcus. Pero su voz había perdido su certeza. Tal vez, reconoció Cross, pero ¿puedes permitirte descubrirlo? El silencio que siguió fue el sonido de un hombre dándose cuenta de que a veces no hay victoria, solo grados variables de pérdida. Marcus salió de la misión con nada. No disparó sus pistolas. No cargó contra los guardias. No murió tratando de salvar a gente que no podía salvar. Simplemente se volvió y se fue. Y con cada paso, llevaba el peso de 57 mujeres que permanecerían encarceladas por su misericordia.
Cabalgó hasta el amanecer, sin pensar en la dirección, sin pensar en la estrategia. Estaba pensando en los ojos huecos de Sarah. Estaba pensando en la calma certeza de Cross. Estaba pensando en el hecho de que a veces el mal gana no porque sea más fuerte, sino porque entiende la debilidad del bien mejor de lo que el bien se entiende a sí mismo. Cuando finalmente se detuvo, estaba en medio del desierto, solo, excepto por su caballo y los fantasmas que vivían en su cabeza. Había tomado vidas para detener el mal, y el mal simplemente se había multiplicado, adaptado, usado una cara diferente. Había sido un tonto al pensar que un hombre podía inclinar las balanzas. Tal vez Crow tenía razón. Tal vez Cross tenía razón. Tal vez el mundo se había asentado en su forma, y lo único que cambiaba era quien llevaba la corona. Se sentó por horas, sin moverse. Un buitre circuló sobre su cabeza, y Marcus casi se rió. Sería un final apropiado de esta manera, desmenuzado por aves carroñeras. Otro esqueleto que el desierto eventualmente tragaría. Otro cazarrecompensas que pensó demasiado en la justicia y no lo suficiente en el hecho de que la justicia es un lujo que los desesperados no pueden permitirse. Fue el sonido de cascos lo que lo trajo de vuelta a sí mismo. Múltiples jinetes moviéndose rápido. Marcus se volvió para ver a una mujer a caballo liderando a un grupo de 5 otros. Le tomó un momento reconocerla. Sarah con fuego en lugar de vacío en sus ojos. Su cabello rojo estaba atado hacia atrás y llevaba un rifle como alguien que había aprendido a usarlo rápidamente y letalmente. Detrás de ella, 3 hombres que Marcus reconoció como guardias de la misión, excepto que estaban sangrando y estaban inconscientes, atados sobre sillas como carga. No estaba rota, dijo Sarah mientras se acercaba. Estaba esperando. Cross pensó que me tenía. Pero lo que no sabía era que ya había matado a 2 de sus hombres en el sótano. Había otras allá abajo, mujeres que no estaban rotas tampoco, mujeres que estaban planeando. Sostenía una llave. Mientras tú decidías qué hacer, nosotras decidíamos por nosotras mismas. 23 mujeres salieron. 12 se fueron, verdaderamente libres. Las otras se esconden en las colinas, manteniéndose vivas. Cross entró en pánico, trató de enviar más hombres tras ellas. Fue entonces cuando tomamos a esos 3. Asintió hacia los guardias inconscientes. Van a llevarnos a las otras. Y entonces, señor Webb, vamos a quemar esa misión hasta los cimientos. Marcus sintió que algo cambiaba dentro de él. Había estado tan enfocado en la idea del pistolero solitario, el héroe individual, que había olvidado algo crucial. A veces las personas que necesitan ser salvadas son las que se salvan a sí mismas. Volví, dijo Sarah, porque lo intentaste. Eso significó algo. El plan era simple, porque tenía que serlo. Esperaron hasta medianoche cuando Cross estaría bebiendo en sus cuartos privados, un pequeño patio con paredes que contendrían el fuego. Sarah había aprendido patrones mientras estaba encarcelada. Sabía que bebía todas las noches a la misma hora, solo, preparando cuentas que justificaban sus atrocidades en libros mayores y números. Marcus y 3 de las mujeres escapadas se posicionaron alrededor del perímetro mientras Sarah caminaba directamente a la puerta de Cross. Tocó. Cuando el bastardo la abrió, curioso sobre quién interrumpiría su ritual vespertino. Ella sonrió por primera vez desde que Marcus la había rescatado, una sonrisa que llevaba el peso de 57 mujeres. Lanzó la linterna. El fuego prendió inmediatamente en las cortinas pesadas, y Cross gritó, no por las llamas, sino por la comprensión de que había sido superado por alguien que consideraba propiedad rota. Tropezó hacia atrás en el patio y Marcus lo vio claramente por última vez. Un empresario, un intelectual, un racionalista ardiendo. Los guardias intentaron luchar, pero no había suficientes, y las mujeres que escaparon lucharon con la furia de aquellas que ya habían muerto y regresado como algo más duro. El fuego se extendió por la misión, consumiendo años de documentación cuidadosa, registros de pagos y nombres. Para cuando llegaron refuerzos del pueblo, la misión era un infierno, y todos los involucrados habían desaparecido en la noche. No dejaron nada atrás excepto cenizas y un mensaje.
Algunas personas contraatacan. Mientras Marcus cabalgaba lejos con Sarah y dos otras mujeres que habían elegido seguirlos, oyó disparos detrás de ellos. La gente del pueblo, la ley, la maquinaria de la civilización tratando de restaurar el orden. Pero el orden ya había sido roto y nadie volvería a repararlo. No esa noche. Música. La palabra viajó rápido a través de la frontera. Una misión quemada. Un empresario muerto, mujeres desaparecidas, y lo más importante, un cazarrecompensas involucrado. La ley quería a Marcus Webb muerto, pero no tanto como los socios comerciales de Cross lo querían muerto. En una semana, había recompensas por él desde Colorado hasta Texas. Carteles de Se Busca aparecieron en cada pueblo, y los hombres comenzaron a hacer preguntas. Pero Sarah y las mujeres que había liberado habían desaparecido en los territorios, dispersándose por rutas diferentes, creando pistas falsas. Una fue al norte hacia Canadá, otra al este hacia los asentamientos de la frontera. Una tercera se dirigió al suroeste hacia México. Eran inteligentes. Habían aprendido de su cautiverio cómo convertirse en fantasmas. Marcus se quedó en el desierto, moviéndose de noche, durmiendo de día. Mantuvo la cabeza baja y sus pistolas listas. La recompensa era lo suficientemente alta como para que algunos hombres lo cazaran específicamente, el tipo de hombres que no tenían nada que perder. Los encontró cerca de un cañón 3 días en la casa. Dos cazarrecompensas que habían trabajado juntos antes, profesionales que rastreaban por reputación y desesperación. Habían cortado su rastro y lo siguieron a un cañón estrecho donde la escape sería difícil. Marcus Webb, vale 5,000 pesos muerto. Parece una vergüenza dejar que eso se desperdicie. Marcus no respondió. Ya se estaba moviendo, usando las paredes del cañón a su ventaja, posicionándose en terreno más alto. Para cuando el primer disparo resonó en las rocas, ya había disparado 2 veces. Ambos hombres estaban muertos antes de tocar el suelo, sus cuerpos enfriándose bajo el sol de la tarde. Pero matar cazarrecompensas era como cortar las cabezas de una hidra. 2 más aparecían en su lugar, y luego 4 más, y luego hombres contratados por la socia comercial afligida de Cross, una mujer de San Francisco que había perdido tanto ganancias como prestigio. La casa se estaba convirtiendo en algo que Marcus nunca había enfrentado antes. Un ejército. No un ejército de conciencia o justicia, sino de economía y venganza. Cada hombre que mataba creaba más incentivo para que el siguiente lo matara. Era un juego que no se podía ganar, solo terminar. Marcus se dio cuenta de la verdad en la 7ª semana de correr constante. Sarah lo había liberado la noche que volvió por él. Le había dado una elección disfrazada de carga. Podía seguir corriendo, seguir matando, seguir siendo el instrumento de venganza y justicia hasta que alguien finalmente lo matara, o podía detenerse. Cabalgó de regreso a Redemption Creek al atardecer, sabiendo exactamente quién lo estaría esperando. La calle principal estaba vacía, lo que significaba que ya habían pagado a la gente del pueblo. Había al menos 15 hombres posicionados alrededor de la plaza, profesionales, asesinos a sueldo, hombres que entendían que Marcus Webb era valioso precisamente porque era peligroso. En el centro de la calle estaba un hombre que Marcus no reconocía. Era joven, tal vez 30, con ojos fríos y manos firmes, el tipo de hombre que había sido entrenado para matar y lo había hecho bien y a menudo. Voy a tomar la recompensa, dijo el hombre. Nada personal. Nada nunca lo es, respondió Marcus. El tiroteo duró 3 segundos. Marcus fue más rápido, pero solo ligeramente. El hombre más joven era excepcional. Los primeros disparos se desviaron mientras ambos hombres reaccionaban a la habilidad y la experiencia. Pero Marcus tenía algo que el hombre más joven no. Había matado tantas veces que la muerte se había vuelto familiar. Era como estrechar la mano a un viejo amigo. Su tercer disparo conectó y el hombre cayó. Los otros 15 observaron, calculando si tenían alguna oportunidad. La respuesta era no. Me voy, dijo Marcus, cargando su pistola mientras caminaba. Voy de regreso al desierto. Cualquiera que me siga recibe lo mismo que este hombre.
Un agujero en el suelo y un recuerdo. Nadie se movió. Nadie disparó. A veces lo más poderoso que un hombre puede hacer es alejarse con sus música, pistolas desenfundadas. Marcus los encontró 3 meses después, escondidos en un sistema de cañones que se abría a un valle. Ahora había unos 30 de ellos. Las mujeres que habían escapado de la misión, más otras que habían liberado de diferentes operaciones, diferentes traficantes, diferentes infiernos. Habían construido algo allí. Refugios, jardines, fuentes de agua, un lugar fuera del alcance del mundo. Sara era diferente ahora. Había dejado de existir y se había vuelto viva de nuevo. Vestía pantalones y llevaba un rifle, y administraba la comunidad con la precisión de alguien que había aprendido liderazgo de la manera dura, sobreviviendo. Viniste, dijo ella, no como una pregunta, sino como una afirmación. No sabía a dónde más ir, admitió Marcus. Eso es lo primero honesto que te he oído decir en meses, respondió Sara. He estado siguiendo tu rastro. Los hombres que mataste, las recompensas que limpiaste, el rastro de cuerpos que dejaste. Estabas tratando de ganar algo, ¿verdad? Tratando de probar que un hombre podía cambiar las cosas. He estado corriendo, dijo Marcus. Eso es lo que he estado haciendo. Sí, corriendo de la idea de que tal vez Sarah Mackenzie tenía razón y tal vez Jeremiah Cross también tenía razón. Y tal vez el mundo no necesita pistoleros solitarios ya. Necesita gente, comunidades. Necesita mujeres como yo y como las otras para construir algo juntas. En lugar de esperar a que algún hombre nos salve, le ofreció su mano. Quédate, dijo. Ayúdanos a construir este lugar. Deja de ser un cazarrecompensas y empieza a ser un ser humano. Marcus miró su mano, luego al valle detrás de ella, a mujeres trabajando, a niños jugando, a la vida existiendo realmente en un lugar que pensó que estaba muerto. Pensó en los cientos de hombres que había matado, sobre la justicia que había dispensado desde el cañón de su pistola. Tomó su mano. Pero el pasado tiene una forma de rastrear a hombres que lo han hecho peligroso. 2 meses en su nueva vida, un jinete apareció en la entrada del cañón. Marcus lo reconoció inmediatamente. Ara Crow, el demonio de ojos pálidos que había empezado toda esta guerra. Lucía más viejo ahora, con cicatrices, y estaba solo. Jeremiah Cross está vivo, dijo Crow, sin molestarse en cortesías. No estaba en la misión cuando se quemó. Estaba en el pueblo asistiendo a una reunión. Tengo prueba, documentos, cartas. Ha estado operando desde Denver bajo un nuevo nombre, tomando operaciones de San Francisco. Marcus sintió que algo frío se deslizaba en su pecho. ¿Por qué decírmelo? Porque he pasado 4 meses rastreándolo, dijo Crow. Y me di cuenta de algo. No somos tan diferentes, Webb. Ambos nos alimentamos de hombres malvados. Excepto que tú lo haces porque piensas que importa. Y yo lo hago porque estoy tratando de sobrevivir. Cross no perdona la traición. Y me he convertido en un riesgo para él. Estoy aquí porque no puedo estar en ningún otro lugar. Eso no es redención, dijo Marcus. No, música, estuvo de acuerdo Crow. Es solo aritmética. Sarah emergió del asentamiento con rifle en mano. ¿Es este el asesino que mencionaste? Crow. Marcus confirmó. Era parte de la operación original. Sarah lo estudió por un largo momento, luego asintió. Necesitamos saber dónde está Cross. Todo lo que sabes. Crow desmontó y lo siguió al cañón. Resoplido. Pasó la noche detallando la nueva operación de Cross, sus nuevos clientes, su red expandida. Les contó sobre ciudades y riqueza y un sistema tan arraigado que matar a un hombre solo crearía un vacío de poder. Cuando Crow finalmente durmió, Sarah le preguntó a Marcus la pregunta que ambos ya sabían la respuesta. Vas a ir tras él, ¿verdad? No lo sé, dijo Marcus honestamente. Vine aquí para dejar de ser ese hombre. Pero el hombre no ha terminado aún, dijo Sarah gentilmente. Y tal vez eso esté bien. Tal vez no se supone que dejes de ser el cazarrecompensas.
Tal vez se supone que te conviertas en algo más en su lugar. Marcus cabalgó hacia Danvor con Crow a su lado. No hablaron mucho. No había mucho que decir. El demonio de ojos pálidos había elegido su lado. O tal vez simplemente había elegido sobrevivir. De cualquier manera, ahora eran aliados, moviéndose hacia un enfrentamiento que se sentía inevitable. Encontraron a Cross en una mansión construida con dinero robado y vidas rotas. El edificio estaba protegido por guardias, pero Marcus había aprendido algo en todos sus años de caza. La mejor manera de atravesar una fortaleza es volverse esperado. Así que caminó hacia la puerta principal como si fuera el dueño, y Crow lo siguió, y cuando los guardias se movieron para detenerlos, la apariencia de autoridad fue suficiente. Cross estaba en su estudio, leyendo a la luz de una vela, luciendo cada bit como el empresario respetable que pretendía ser. No parecía sorprendido de ver a Marcus Webb caminar por su puerta. Me preguntaba cuánto tardaría, dijo Cross, sin molestarse en levantarse de su silla. El muerto caminante. ¿Mi pequeña prueba en la misión cambió tu mente? ¿Te enseñó sobre la naturaleza del mal? Me enseñó que el mal es negociación, y estoy aquí para terminar la negociación. Crow sonrió esa sonrisa exasperante, la que sugería que ya había ganado, que ya conocía el resultado. ¿Vas a dispararme y luego qué? Tengo sucesores. Tengo documentos. Tengo hombres en el gobierno que dependen de mis operaciones. Matarme no cambia nada. El sistema permanece. Tal vez, dijo Marcus, pero cambia algo. Disparó una vez y la vela junto a la cabeza de Cross explotó. El empresario cayó de su silla, y en ese momento de vulnerabilidad, Marcus lo vio claramente, no como un intelectual o un empresario, sino como lo que realmente era, un ser humano aterrorizado que se había convencido de que la oscuridad era simplemente otro tono de gris. El disparo trajo guardias, pero llegaron demasiado tarde. Cross ya estaba muerto, y Marcus y Cross salieron de la mansión como si nunca hubieran estado allí. Pasaron 3 años en el cañón. Marcus Webb nunca disparó sus pistolas en ira de nuevo, aunque las mantuvo limpias y cargadas. Cross se quedó por 2 años antes de cabalgar lejos una mañana sin explicación. A veces hombres como ese necesitan seguir moviéndose y Marcus entendía. Sarah se convirtió en algo más que una líder. Se convirtió en un símbolo de resistencia. Otras mujeres vinieron al cañón buscando refugio, buscando comunidad. El asentamiento creció. Construyeron una escuela. Plantaron huertos. Crearon ley y gobierno que les pertenecía, no impuesto desde fuera. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo en tonos de oro y carmesí, Marcus se sentó al borde del cañón mirando hacia el desierto. Sarah se unió a él como a menudo lo hacía, y se sentaron en un silencio cómodo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó ella, venir aquí, renunciar a la casa. Todos los días, admitió Marcus. Y nunca. Sarah sonrió. Eso es sabiduría, Marcus. O tal vez solo es la edad alcanzándonos. El cazarrecompensas aún viene a veces. Escuché que hay uno nuevo, joven y ambicioso. Dicen que quiere ser el hombre que mató a Marcus Webb. ¿Lo combatirás?, preguntó Sarah, ya sabiendo la respuesta. No, dijo Marcus. Pero hablaré con él. Le diré lo que he aprendido sobre venganza y justicia y la diferencia entre ellas. Tal vez escuche. Tal vez no, y si no lo hace, entonces aprenderá de la misma manera que yo lo hice. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el cañón, Marcus vio las estrellas emerger una por una, música, cada una un alma que había ardido demasiado brillante, y ahora era solo un recuerdo de luz. Había pasado 40 años cazando hombres, dispensando justicia con balas y sangre. Pensó que ese era su propósito. Pero de pie aquí en un lugar construido por mujeres que se negaron a quedarse rotas, entendió la verdad al fin. A veces la mayor victoria no es matar al monstruo. Es sobrevivir lo suficiente para ayudar a otros a construir algo que el monstruo quería destruir. Y eso, se dio cuenta, valía cada casquillo vacío, cada noche sin dormir, cada vida tomada y cada vida salvada.
El cazarrecompensas finalmente había encontrado lo que estaba cazando. Solo no era lo que esperaba. Y si disfrutaste cabalgando a través de esta historia polvorienta con Marcus Webb, no olvides suscribirte, dejar tu like y decirnos en los comentarios desde donde estás escuchando. Porque cada historia que contamos lleva un nuevo atardecer y un nuevo pistolero listo para enfrentar el destino. Este es tu anfitrión, Pretty, despidiéndose. Mantén tu pólvora seca y tu conciencia limpia, compañero.